Hola, antes que nada quiero hacerte una pregunta. ¿No has notado temperaturas anómalas, demasiado altas o secas para meses que deberían ser fríos o templados y húmedos? Si lo has sentido, como yo, como el planeta, todo esto se debe solo a una cosa, el calentamiento global. En palabras sencillas, el calentamiento global es el encapsulamiento de gases dentro de la atmósfera terrestre aumentando la temperatura. Pero de las variadas causas que pueden producir este efecto, quiero hablarles de una que no solo lo produce, sino que también mata y lastima seres vivos, que son los desechos plásticos. Estos famosos desechos son el problema más importante que tiene en este momento el planeta Tierra, debido a que afecta negativamente a sus ecosistemas y a los seres humanos. Por una parte, tenemos a los plásticos clorados, los cuales al descomponerse generan sustancias tóxicas que se filtran a través de aguas subterráneas y por ende dan a parar a otras fuentes de agua que estén cerca de las inmediaciones, envenenando y dañando a todos los seres vivos que consuman esa agua. Por otra parte, tenemos también a los plásticos que están en vertederos, los cuales se descomponen por un microorganismo que genera metano, que es un poderoso agente invernadero. No obstante, también el plástico daña mucho a nuestros océanos, como por ejemplo los noodles. Los noodles son pellets de plástico que generalmente son comercializados en barcos de carga. Lo malo de esto es que accidentalmente se arrojan grandes cantidades de noodles al mar, y se estima que al menos el 10% de la basura total que contiene el mar son noodles. En el año 2012 se estimó una cantidad de 165 millones de toneladas de basura depositadas en nuestros océanos, la cual acarreó consecuencias negativas para nuestra fauna marina, como la muerte por intoxicación o por inanición tras llenar sus estómagos de plástico. Más de 260 especies han ingerido plástico o han quedado con lesiones graves tras enredarse en mallas o en hilos de pescadores que quedan a la deriva. En resumen, esto nos deja con más de 400.000 mamíferos muertos al año por la polución del plástico. Las cifras son realmente alarmantes. Tanto es así que cada año llegan 8 millones de toneladas de basura a nuestros océanos, lo que es equivalente a 800 veces el peso de la Torre Eiffel. Y cada segundo que pasa, llegan más de 200 kilos de basura a nuestros océanos. Anualmente, la basura que llega a los océanos y a los mares son aproximadamente de 8 millones de toneladas, de las cuales en su mayoría es basura plástica. Esta basura plástica se distribuye en la superficie en un 15%, un 70% en el fondo del mar y otro 15% entre la superficie y el fondo del mar. Debido a la concentración de basura plástica en la superficie de los océanos y los mares, se encuentra un fenómeno llamado sopas de plástico. ¿Qué es esto? Son plásticos, microplásticos, o basura en general, que se va acumulando y genera una capa. Uno literalmente ve estas imágenes y es un mar de basura que anda. Es una masa. Pero no solamente es una masa, o sea, no llega muy profundo, pero es una capa y gruesa, en las cuales muchos animales consumen plástico. Estas sopas de plástico se encuentran en 5 zonas: en el Pacífico norte y sur, en el Atlántico norte y sur y en el Índico. Generalmente estas sopas se encuentran además cerca a zonas costeras densamente pobladas. Una de las preocupaciones más grandes que hay en cuanto a la basura plástica en el mar o en los océanos es que la fauna marina la consume. Ellos creen que es comida y la ingieren. ¿Cuál es el problema de esto? Que el plástico no se degrada en los estómagos, se mantiene. Es por eso que se ha visto casos de en barcos pesqueros, cuando agarran cuando ya tienen el pescado en sus manos, lo abren y lo único que sale es basura. Basura. Botellas, envoltorios, bombillas, vasos, simple basura. Otro dato preocupante es la versatilidad o persistencia que tiene el plástico en su capacidad de moverse, de distribuirse. Uno puede encontrar basura plástica, en nuestro caso, en todas partes del mundo, en montañas, ya sea porque o la gente la deja ahí
o simplemente porque las condiciones climáticas las arrastran hacia allá, ya sea el viento u otro animal. Se ha encontrado en el mar basura plástica hasta 10.000 metros de profundidad. Viendo un poco más en profundidad el tema de la contaminación de nuestros océanos y nuestras tierras, hay que tener en cuenta de que esto es un problema más grave de lo que se puede ver a simple vista. Ya que, como dijeron mis compañeros, 200 kilos de plástico caen al mar cada segundo. Y de estos 200 kilogramos de plástico que cada segundo caen al mar, el 70% de estos plásticos prácticamente terminan en el fondo del mar. Es solo el 70% aproximadamente, imagínense, más de la mitad de la cantidad de plástico. Y en consecuencia esto trae problemas tanto a la fauna como a la flora de este ecosistema. Por ejemplo, aves, tortugas, peces, en general confunden estos pequeños trozos de plástico con pequeños peces, con comida, los cuales al consumirlos obstruyen sus sistemas digestivos o los envenenan, ya que los plásticos al no ser degradables se quedan ahí sin posibilidad de eliminarlos mediante la digestión y los obstruye y los mata a largo plazo. Lo cual esto a la larga termina generando una cadena alimenticia prácticamente asesina, ya que estos animales envenenados son comida de otros animales, los cuales al consumirlos se envenenan y a la larga mueren también. O también se han visto casos, muchos casos de aves que quedan atrapadas en bolsas al no poder nadar, se ahogan. Focas no pueden respirar por quedarse enganchados en redes, en bolsas, en basura. Peces no pueden salir a la superficie ya que se genera una capa de plástico y al no poder salir a la superficie se ahogan y mueren. Como contraargumento, ¿qué pasaría si no produjésemos plástico? La vida cotidiana se vería afectada en todo ámbito, ya que una gran cantidad de objetos esenciales no podrían ser comercializados, como los productos que vienen envasados, al igual que objetos de la vida cotidiana que están compuestos por gran parte de este material. Buscar solución a esto sería muy costoso, ya que el plástico ha pasado a ser algo fundamental para la vida del ser humano. Además, que se vería alterado el comercio. Empresas quebrarían, fábricas cerrarían y mucha gente cesante quedaría. Entre otras cosas, ¿será verdaderamente correcto dejar de producir el plástico? Como refutación a este contraargumento, los casos antes mencionados son productos a largo plazo, el cual es necesario, pero el enfoque y tema principal de la contaminación va a productos desechables, como bombillas, botellas, platos y bolsas. Los productos más abundantes en el océano son estos productos ya mencionados. El reducir el uso del plástico desechable es el gran objetivo, sabiendo que al año se producen cerca de 100 millones de toneladas de este material. Cerca del 40% del plástico es destinado a utilizarse para realizar empaques. 13 millones de toneladas terminan en el océano y al año cerca de 100.000 especies mueren por el plástico. Lograr cambiar estas cifras sería un desafío, pero es algo necesario para lograr un cambio en nuestra forma de vida y no seguir destrozando el lugar en donde vivimos. ¿Estarías dispuesto a cambiar? El planeta depende de nosotros y nuestras decisiones. Somos capaces de lograr este objetivo si lo proponemos. Súmate y haz la diferencia. Salvemos el lugar en donde vivimos. No más uso del plástico desechable. No más al uso de plásticos desechables. No más uso de plástico desechable. Ya es hora de generar un cambio. No más uso al plástico desechable.